Si me dice primero su nombre y su rango Sí. y su responsabilidad en La Palma. Sí. Me llamo Juan Carlos Lafuente Quiñones, soy teniente coronel de la Guardia Civil y mi cargo en la emergencia ha sido el jefe del grupo de seguridad que establece el plan de emergencia, SEPE-VOLCA. Vale, ¿cuál ha sido el papel de la Guardia Civil dentro de la emergencia? Sí, el plan de emergencia SEPE-VOLCA contiene diferentes grupos que se coordinan para realizar la emergencia lo mejor posible. Uno de estos grupos es el grupo de seguridad. ¿Y quiénes conforman este grupo de seguridad? Pues las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad y cuerpos de emergencia que han trabajado. Esto es la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Canaria, policías locales y otros voluntarios. ¿Y cuáles eran las misiones de este grupo de seguridad? Pues ayudar a la gente y conseguir que no hubiera ninguna víctima. En primer momento, las primeras funciones fueron orientadas hacia las evacuaciones, ayudar a todas las personas que había que evacuar de sus viviendas, que salieran a una zona segura, y después establecer un perímetro de seguridad para que nadie que no tuviera autorización pudiera acceder al discurrir de las coladas. Muy bien. ¿Dónde estuvo usted cómo vivió esos primeros días, esos primeros momentos de la emergencia? Bueno, la verdad es que gracias al comité científico, una semana antes ya nos habían avisado de que había un enjambre sísmico y que había posibilidades de que hubiera una erupción en la cara oeste de la isla de La Palma. En base a eso hicimos un reconocimiento del terreno, es decir, nuestras patrullas de servicio que están destinadas en La Palma o que trabajan en La Palma estuvieron recorriendo diferentes caminos, pistas forestales, recorriendo las viviendas que estaban más aisladas, comprobando qué personas eran dependientes o necesitaban ayuda en la movilidad para, en caso de que hubiera una erupción, pues poder ayudar o poder trabajar lo antes posible. Entonces ya habíamos realizado un trabajo de planificación sobre la zona. Y aparte de eso, pues habíamos mandado también una embarcación del servicio marítimo desde Tenerife a La Palma, pues en previsión de que pudiera producirse esa erupción. Y el día que se produjo la erupción, yo estaba aquí en Tenerife y me trasladé en helicóptero. Fue curioso porque fui la primera persona que voló sobre el volcán, ¿no? Porque nadie había volado, eran los primeros momentos, las primeras horas, y era increíble ver cómo salía esa cantidad de humo, esa cantidad de ceniza y la lava saliendo a borbotones. Y ahí en un primer momento pues, pudimos ver cómo iba siendo la canalización de esa colada de lava. ¿Y cómo se sintió usted viendo eso en sus primeros momentos? Fue algo nuevo, porque cuando iba en el helicóptero ese olor a azufre que era intensísimo, que se notaba pues prácticamente a 3 kilómetros antes de llegar a la zona de la erupción ya se notaba el olor a azufre, y ver ese color tan intenso rojo de la lava saliendo a borbotones era algo nuevo. Estamos acostumbrados a verlos en televisiones, en documentales, las coladas de lava, pero en realidad no tiene nada que ver, es mucho más impresionante. ¿Y cuántos agentes, cuántas unidades estuvieron desplegadas durante la emergencia? Háblame un poquito de cómo... La Guardia Civil ha estado utilizando permanentemente unos 300 componentes para trabajar. Ha sido un dispositivo integral, puesto que hemos trabajado en tierra, mar y aire, incluso en el subsuelo, debajo de tierra. Principalmente nuestras misiones, como comentaba antes, eran proteger a la población, establecer un perímetro. Para ello pusimos diferentes puntos de control en caminos que daban hacia las coladas para evitar que la gente accediera a las mismas. Aparte de eso, pues teníamos sectorizada la zona restringida con patrullas para recorrerla por dentro, pues para evitar lo mismo, que nadie accediera o que no había robo, porque era importante también proteger las viviendas, proteger el patrimonio de esa gente que estaba evacuada, y ya suficientemente duro era que esas personas hubieran salido de sus casas como para que encima les robaran. Entonces nos preocupaba mucho que hubiera ese pillaje y establecimos diferentes patrullas para evitar que hubiera ese tipo de robos. ¿Y hubieron robos de ese tipo? No, apenas hubo ninguno. Hubo algunos daños, pero en concreto creo que solamente hubo un robo, con lo cual podemos decir que un robo de 3 meses apenas es significativo. Pero también nos preocupaba otro tipo de seguridad, como la seguridad medioambiental. ¿Por qué? Porque teníamos muchos animales que se habían quedado desprotegidos en la zona restringida. Entonces era fundamental que nuestra unidad especialista en el medio ambiente, que es el SEPRONA, pues pudiera ayudar a todos estos animales a ser rescatados y entregarlos a las recuperadoras habilitadas al efecto.
Pero también disponíamos de unidades de montaña, por si había que realizar cualquier tipo de rescate. Estuvieron recorriendo la zona, especialmente las zonas más rurales, las zonas más de montaña, por si había que hacer algún rescate, como se hizo, porque había muchos senderistas que, desconociendo dónde estaba el volcán, comenzaban a andar por un sendero y llegaban a zonas próximas al volcán. Pues para eso utilizamos las unidades de montaña. También utilizamos una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, puesto que a la vez que se estableció una zona restringida en tierra, también había una zona restringida en mar, y entonces teníamos que evitar que pues cualquier embarcación pudiera acceder a las coladas porque estaban llegando al mar, y era también un aspecto muy importante. También utilizamos drones para vigilar las coladas y dar seguridad, y el helicóptero, ¿no?, que también era fundamental para ver cómo se desarrollaba esas coladas, ¿no? Y también utilizamos unidades de subsuelo pues, para ver los gases, cómo iban desarrollándose pues, en garajes, pozos, etc. Hubo otro aspecto también muy importante que fue la emisión de gases. Para eso utilizamos una unidad de la Guardia Civil que es especialista en NRBQ, amenaza nuclear, radiológica, bacteriológica y química, y que está especializada en la medición de estos gases pues, para ayudar a la gente y a nosotros mismos a que trabajásemos pues, en unas condiciones seguras. Muy bien. ¿Y ustedes sienten como que había un plan al que se ajustó la gente? Pero claro, el problema de algunos vecinos es que dicen que cuando entró en erupción el volcán estábamos en alerta amarilla y para ellos no se sentían como que eso era inminente. ¿Eso en algo les perjudicó a ustedes a la hora de desalojar o de trabajar, que hubiese erupcionado con el semáforo en amarillo? Nosotros ya habíamos realizado un reconocimiento del terreno y ya conocíamos perfectamente la zona por donde creíamos que iba a salir la erupción, por donde iba a discurrir las coladas de lava. Con lo cual teníamos mucho ganado porque sabíamos dónde estaban las casas y dónde están las personas que necesitaban ayuda. Es cierto que en el primer momento, cuando se produce la erupción, todos salimos corriendo. Todo el mundo tiene un poco de ataque de pánico, hay muchos nervios, mucha ansiedad. Me acuerdo que ese día empezaron a fallar las comunicaciones porque de tanto utilizar la telefonía móvil se colapsaron los repetidores, pero los guardias sabían qué tenían que hacer. ¿Y qué tenían que hacer? Ayudar a la gente a salir de sus casas. Al principio la prioridad era salvar a la gente, por eso no pudieron sacar muchas personas sus objetos personales, sus enseres, y la prioridad era sacarlos lo antes posible y asegurarlos. Pero ya posteriormente, cuando se vio viendo por dónde discurría la lava, pues aquellas casas que estaban más alejadas de la lava se permitió a los ciudadanos, a los vecinos, que pudieran volver a sus viviendas y les ayudamos a sacar pues, diferentes objetos que eran necesarios para seguir su vida. Y se tardó un par de días, creo, en establecer los límites, o sea, el perímetro de seguridad, porque claro, todo pasó a la vez y de forma muy rápida. Sí, nosotros más o menos ya sabíamos qué caminos eran los más importantes o cuáles eran los caminos más importantes por donde podíamos utilizarlos para movernos nosotros y que se moviese la población. Entonces intentamos dejar estas carreteras libres y a partir de ahí fuimos planificando diferentes puntos de control. Fíjese hasta cómo fue la emergencia, que desarrollamos hasta 40 puntos de control diferentes, que se fueron ampliando mientras iban avanzando las coladas y se fueron reduciendo después conforme la emergencia fue disminuyendo. Y en esos primeros días había mucha gente que quería venir a hacer las fotos. ¿Eso les perjudicó a la hora de mantener las vías abiertas, que la gente se paraba ahí al lado de la carretera? Sí. Muy difícil. Otro aspecto también importante era la seguridad vial, que también la desarrollaba la Guardia Civil. No solamente era importante que no hubiera ninguna víctima como consecuencia del volcán, de la lava, de los gases, etcétera, de la temperatura. También era importante que no muriera nadie por un accidente relacionado con la emergencia. Había muchísimos turistas, venían muchísimos turistas que no conocían la zona, que iban conduciendo cerca del volcán y se quedaban mirando al volcán y perdían de vista la carretera, aparcaban muchas veces en los márgenes de la carretera, mal aparcados, y eso tendía a que hubiera accidentes. Muchas veces andaban
sin chalecos reflectores por los caminos y era posible que hubiera algún atropello y nos preocupaba mucho. Por eso establecimos diferentes puntos de control con tráfico, con la unidad de tráfico de la Guardia Civil, al objeto de ayudar a la seguridad vial. Claro, mirar para atrás es más fácil que reaccionar en el momento, pero es un buen momento ahora para pensar en esos primeros días, esas primeras semanas, y si tuviéramos otro, esperemos que no, tocando madera, pero los planes se van a tener que revisar, tenemos que aprender de las lecciones de lo que ha pasado. ¿Qué hubiese hecho distinto teniendo ya la visión global de lo que ha pasado? Permíteme un segundo porque lo tengo que pensar, ¿no? Porque yo creo que la emergencia se ha gestionado bastante bien. Por experiencia ¿no? También, porque siempre es susceptible. Sí, va. ¿Me hace la pregunta o...? Arranca cuando quieras. Creo que en términos generales la experiencia ha sido bastante positiva. No ha habido ninguna víctima como consecuencia de la emergencia y creemos que se ha desarrollado un trabajo en coordinación con todas las administraciones bastante positivos. Sí es cierto que no habíamos trabajado nunca en este ámbito. Es la primera experiencia en un tipo de emergencia volcánica. Habíamos trabajado en incendios, en otro tipo de catástrofes naturales, pero nunca en un volcán. Entonces, bueno, el tema de los gases nos pilló quizás un poco más inexpertos porque sí se habían hecho muchas prácticas, pero el trabajo real con los gases en el terreno es diferente. Entonces yo creo que hemos ganado esa experiencia en la medición de gases, en ver cómo se tienen que medir esos gases, cómo afectan a la población y que yo creo para otras veces, que espero que no ocurra nunca o que ocurra dentro de muchos años, pues nos sirva. Eso es lo que confunde un poquito a la gente de fuera, porque había muchísimos científicos ahí, porque era la UME y la Guardia Civil midiendo gases, no lo hacían los científicos. Sí, los científicos realizaban sus mediciones desde el ámbito de vista... los científicos realizaban sus mediciones desde el punto de vista científico para estudiar el volcán, pero nosotros necesitamos mediciones puntuales y permanentes en los puntos de control y donde desplegamos gente, porque estamos muy próximos a las coladas y necesitamos saber si podíamos trabajar con seguridad. Nosotros no tenemos un científico al lado nuestro permanentemente, entonces sí necesitamos esa capacidad de medición, tener las herramientas suficientes y adecuadas para poder medir los gases y que nuestros guardias, nuestros policías y el resto de trabajadores de la emergencia trabajaran con seguridad. Muy buena respuesta, perfecto. Y de cara al futuro, ¿usted piensa que el acompañamiento del palmero fue suficiente? Hay muchos vecinos, por ejemplo, el trabajo de ustedes creo que ha sido el más duro de todos, honestamente. Llegar a las 4 de la mañana y decir, hay que desalojar ahora mismo su casa, es durísimo. ¿Ese mensaje lo entendieron y reaccionaron bien o había resistencia? El comportamiento de los ciudadanos palmeros ha sido ejemplar, nos han dado una lección. Evacuamos a muchísimas personas, estamos allí con la megafonía, con el altavoz, llamando puerta a puerta, intentando que no se nos quedara nadie atrás. Y muchas veces con presión, con prisa, porque la seguridad era lo primero, pero nunca tuvimos una mala palabra. Es más, les ayudamos muchas veces a sacar cuadros, neveras, maletas, animales, a ayudarles a sacar lo que fuera, porque estamos allí para coordinar la emergencia, pero cuando llegas a una vivienda y ves a una persona destrozada sacando sus enseres, lo primero que haces es ayudarle. Y eso fue un trabajo y yo creo que es impresionante, humano, brutal. Y también es cierto que muchas veces cuando se terminaron esas evacuaciones los ciudadanos volvían porque querían volver a sus casas, volvían a los puntos de control, se volvían a enfrentarnos, a hablar con la Guardia Civil en los puntos de control y se producía una empatía, porque sabían que nosotros estamos allí para dar su seguridad a todas las horas, las 24 horas del día, los 3 meses que ha durado el volcán. No hemos dejado de trabajar ningún día y era para ayudar a estos ciudadanos que querían entrar a su casa, pero la máxima era la seguridad. Y eso es durísimo, decirle a alguien que no puede volver a su casa.
¿A sus agentes se les ha ofrecido algún tipo de tratamiento psicológico? Porque han visto cosas muy duras. Sí, de hecho, pues a la mitad de la emergencia ya íbamos viendo que especialmente los que residían allí, la gente, los guardias que llevaban más tiempo trabajando y luchando contra el volcán, pues se iban viendo afectados poco a poco. Entonces la Guardia Civil dispone de un servicio de psicología, dispone aquí en Canarias de un psicólogo y se desplazó a La Palma y se estuvo entrevistando con aquellos guardias que lo necesitaban. Lo que me parece extraordinario es la implicación que han tenido los guardias civiles en La Palma, porque hemos hablado con varios durante estos meses y por lo que yo entiendo, y usted me corregirá, cuando tocaba enviar agentes a La Palma, ellos se prestaban voluntarios. Sí, de casi los 900 guardias civiles que se han desplazado a la isla de La Palma para ayudar a los guardias palmeros y a toda la emergencia, han sido todos voluntarios, no ha ido ninguno forzoso. También quiero destacar que los guardias que peor lo han pasado han sido los que están allí destinados, los guardias que trabajan habitualmente en La Palma, porque no tenían que desalojar a un ciudadano, tenían que desalojar a su amigo, a su vecino, y eso era más duro porque desalojaban al panadero que les vendía el pan, a la persona que le ponía el café en la cafetería, y eran sus conciudadanos, sus amigos en muchas ocasiones. Y de hecho tenemos muchos guardias que por desgracia han perdido la vivienda y a pesar de ello han seguido trabajando como el que más. Aunque pierdan, hasta hayan perdido, seguían trabajando. Sí, sí. Tenemos un par de guardias, tenemos 2 guardias en concreto que a los 10 días de la emergencia ya habían perdido su vivienda y en ningún momento vinieron diciendo que estaban mal, que no querían trabajar, al revés. Su máxima, su objetivo era ayudar a sus vecinos y también ya sabían que habían perdido la casa, no podían hacer nada por ella y sabían que lo mejor que podían hacer en esos momentos era trabajar por los ciudadanos y no quedarse en casa llorando. Se tiene que sentir muy orgulloso de sus agentes, ¿no? La verdad que sí, yo como mando en la emergencia no me puedo sentir más orgulloso de la gente que ha trabajado. Nunca he escuchado un no por respuesta, todos han sido voluntarios muchísimas veces para cualquier cometido que se les exigía. Al principio no sabíamos claramente cuáles eran los riesgos de la emergencia, porque en papel sí lo sabemos, temperatura, gases, humo, ceniza, pero cuando estás allí y lo ves es diferente y a pesar de ello llegaron muchas veces a pie de las coladas pues, para sacar a los ciudadanos que se querían meter, para salvar animales, etcétera, y nunca escuché el no. Ahora estamos en otra fase de la emergencia donde siguen habiendo riesgos, pero han dado por finalizada la fase eruptiva. ¿Cuál es el trabajo de la Guardia Civil ahora? Bueno, ese perímetro de seguridad que establecimos al principio para dar seguridad a los ciudadanos... Tranquila, no pasa nada. Ese perímetro de seguridad que establecimos al principio para dar seguridad a los ciudadanos sobre las viviendas que estaban evacuadas, pues se ha ido reduciendo paulatinamente. Pues es cierto que ahora necesitamos menos guardias para cubrir ese perímetro, para dar esa seguridad, pero seguimos ahí. Mientras haya viviendas evacuadas, nosotros no nos vamos a ir. Fuimos los primeros en llegar a las coladas y seremos los últimos en irnos. Eso es muy bonito. Ya vamos terminando. ¿Hay algo que vaya a cambiar ustedes ahora en sus preparativos por si hay una emergencia, por ejemplo, en Tenerife, que podría ser realmente... podríamos estar hablando de 60.000 personas afectadas, no 6 o 7.000. Bueno, como decía antes, nunca la Guardia Civil en los últimos 30 años había trabajado sobre una emergencia de este tipo, una emergencia volcánica. Yo creo que se ha obtenido una experiencia bastante importante que se va a plasmar en documentos internos de la Guardia Civil al objeto de que pueda ayudar en futuros desastres. Ojalá que no sirva nunca, porque no haya ningún volcán, pero sabiendo que vivimos en islas volcánicas es posible, con lo cual se va a realizar un documento con la experiencia de las diferentes unidades que sirva para el futuro. Muy bien. Y si usted tiene un mensaje para los palmeros, me ha dicho antes que no es palmero, que no es canario, pero que lleva aquí 5 años. Sí. ¿Qué mensaje tendrías para los palmeros? Bueno, en La Palma han trabajado muchos guardias civiles, muchos son canarios,
menos palmeros, por desgracia no hay tantos guardias civiles palmeros como nos gustaría, pero cada guardia civil que haya ido allí se ha sentido como si fuera palmero. Yo, que llevo unos años en Canarias, tengo mis hijos que son canarios y yo soy canario de corazón. Y cualquier guardia civil que haya llegado aquí se ha sentido acogido como si fuera un ciudadano más. No hay ningún guardia civil pues, que no haya estado agradecido a los ciudadanos. De hecho, hemos tenido infinidad de anécdotas y sí quería contar una para que vean cómo es la simbiosis entre el guardia civil y los ciudadanos palmeros. Y es que el día 24 de diciembre, en la Nochebuena, pues evidentemente estamos trabajando, todavía seguía el plan vigente, todavía seguía la erupción y teníamos muchos guardias civiles trabajando esa noche. Sobre las 12, 11 de la noche, en los diferentes puntos de control comenzaron a llegar ciudadanos palmeros trayéndonos bizcochos, tartas, bombones, que dejaban sus casas y dejaban de celebrar esa Nochebuena para compartir un rato con nosotros que habíamos estado trabajando desde el inicio, y para nosotros eso fue un detalle increíble. Y esa empatía que se produjo entre el ciudadano palmero y la Guardia Civil fue increíble. Aparte de las funciones de seguridad que ha desarrollado la Guardia Civil, también hemos hecho otras funciones, y es acompañar a los científicos. Los científicos no podían medir los gases de forma aérea porque no se podía volar. Muchos días la ceniza, el penacho de cenizas iba hacia el oeste, no se podía volar con helicóptero y era necesario medir esa cantidad de dióxido de azufre que se emitía el volcán a la atmósfera, puesto que es, digamos, el dato objetivo que nos puede ayudar a ver cuándo termina el volcán. Entonces, como vimos que el penacho iba sobre el mar, a Involcán pues se le ocurrió la idea de medir esos gases a través de un barco, y entonces la patrullera del Servicio Marítimo realizó más de 50 servicios, más de 50 días, incluso muchas veces que eran 4 o 5 horas, servicio 4 o 5 horas, ayudando a los de Involcán a hacer esas mediciones. Yo creo que fue un trabajo bastante importante de ayuda al mundo científico. Eso es verdad, y de hecho ustedes ya habían establecido, creo, una forma de trabajo con Involcán a raíz del servicio que prestaron en el Hierro. En el Hierro, exactamente. Ya ahí habíamos tenido los primeros contactos. En la erupción del Hierro fue marítima, ahí también mandamos una patrullera y ahí ya se iniciaron pues, los primeros contactos con Involcán. Pero en esta emergencia, en esta erupción volcánica en la isla de La Palma, es donde se ha desarrollado un trabajo mucho más intenso en colaboración con el mundo científico. ¿Y solo con Involcán o con otros grupos científicos también? Aparte de esas mediciones del dióxido de azufre que hacíamos con Involcán, también hemos estado ayudando a la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas a acercarse a esos deltas lábicos que se produjeron en el mar, pues para medir las temperaturas del agua y tomar una serie de muestras.